Ingeniero Vallejo, le voy a dar una breve explicación sobre los ejercicios de la semana 5, sobre los ejercicios de 10 y 11 de la página de Exercise. Bueno, comenzamos con el ejercicio número 10. Bueno, aquí tenemos como primer punto, es una importación de React al uso de hooks. Esto nos dice que el import React y el hook, el hook que es el use state, nos va a permitir que los componentes funcionales de React puedan tener un estado. La función calculate store nos dice que esa función toma las coordenadas de x y y, que esta que va a calcular la distancia desde un origen usando la fórmula de la distancia inclinada. En este caso, como podemos ver, aquí está la distancia que es mayor a 1, mayor a 5 y mayor a 10. Y esto va a retornar de 1 a 10, de 5 a 5 y retorna a 1. Ya, y como tercer punto tenemos el componente app. Esto nos dice que const, a ver, esto es que const app nos dice que va a usar el hook useState. Como podemos ver aquí, el useState, que se va a manejar unos tres estados. Como podemos ver, el estado X, el estado X, que este va a ser para el valor de una coordenada. La Y, este va a ser para el valor de una otra coordenada. Y el score dice que va a ser para almacenar el puntaje calculado. Según este de aquí, esto dice que nos va a generar, por ejemplo, un valor de coordenada, en este caso de X, una de y uno que nos va a almacenar el puntaje. Como cuarto punto tenemos el manejo de cambios de entradas, como podemos ver, el const and handle exchange. Este dice que va a llamar a las funciones cuando cambie el valor de entrada de X. Por ejemplo, aquí está. En este caso dice que va a cambiar el valor de entradas de X y Y. Esto va a actualizar los estados correspondientemente. Como quinto punto tenemos la función para calcular el puntaje. En este caso tenemos, eh, a ver, en este caso tenemos const, este comando de aquí, const, todo este código, eh, const handle, calcular. Y dice que esa función se llama, al hacer clic en un botón calcular, y bueno, y eso nos va a convertir los valores de X y Y en unos números flotantes. Por ejemplo, en este caso van a ser números válidos. Va a calcular un puntaje usando el calculador store, y eso nos va a dar un puntaje actualizado con valores que se van a mostrar. Como sexto punto tenemos el renderizado de un componente. Por ejemplo, este es todo este código de un renderizado de componente. Dice que vamos a usar un método return. Bueno, aquí dice que vamos a usar un método return que se va a definir el JSX. Bueno, como punto número, el contenedor dice que este va a, a definir el método. En este caso, el botón se va a llamar, en este caso se va a llamar handle calcular score, que al hacer clic nos va a mostrar un puntaje calculado, eh, entre otras cosas. Como sexto punto tenemos el export. El export dice que nos va a permitir que el componente app use otras partes de la aplicación, en este caso, como podemos ver aquí. A continuación le vamos a ver el código. Aquí está, por ejemplo, el calculador de puntuación. Aquí tenemos, por ejemplo, en X ponemos un valor y en Y ponemos otro valor. En este caso nos pone calcular, nos dice que la puntuación es cero. Si ponemos
otro componente, otro valor, por ejemplo, 5. Vamos, ponemos otros puntajes, y ponemos más de una puntuación de uno. Ya. Como segundo punto tenemos el exercise número 11. En este caso dice que todo compone, como tenemos punto número uno, tenemos una importación de React usando el hook use state. En este caso, como podemos ver aquí, como nos dice, que en este caso vamos a importar en Real al hook use state para manejar un estado de un componente funcional. La funcionalidad de inspram nos dice que esto va a tomar un párrafo como entrada que va a convertir en mayúsculas o va a eliminar todos los caracteres que no sean letras. Como punto número 3 tenemos un componente, en este caso como podemos ver, fonts app. Todo este código nos dice que el componente app usa el hook, es utilizado por el hook useState, que para mantener en dos estados. En este caso, como tenemos el text, que se nos va a almacenar el texto ingresado, y el it paragram y resultados para almacenar un resultado de verificación. Como cuarto punto tenemos un manejo de cambios de texto. Como podemos ver, el const header text change nos dice que es una función que va a llamar cuando se va a cambiar el texto, o un campo de entrada, actualizando el estado text. Como podemos ver aquí, text. En este caso, nos va a dar un nuevo valor. Como quinto punto tenemos una función para verificar el programa. Como podemos ver, const, este aquí, const header, este es el quinto punto. Este nos dice que vamos a llamar a una función cuando el usuario haga clic en el botón de verificación, y esta función isProgram nos va a verificar si el texto ingresado es un programa o, o si no es o no es un programa. Como sexto punto tenemos el renderizado de componentes. Todo este código de un renderizado de componentes, en este caso, es un título de program check. Lo pongo ver aquí. Queda un campo de entrada para que el usuario ingrese una oración y haga clic en un botón para verificar que si el texto es un programa o no, dependiendo del estado del instant, de aquí, del instant program result. Este, instant program result. Esto va a depender si el texto ingresado es un programa o no. Bueno, con esto vamos a dar arranque al segundo código. Por ejemplo, ponemos un código como pongamos unos códigos, como dijo que era en mayúsculas, para minúsculas. Pongámosle, a ver, y me dice que el texto no es un programa. Si le ponemos unos números, o también nos dice que el texto es un programa, no es un programa. Entonces, con esto, dada una respectiva explicación de los códigos, meses de la semana 5 sobre errores de hooks en React. Muchas gracias.